Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Una vez más, damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de entrar a tu vida y a tu casa a través de este medio de la televisión. Ya te hemos dicho muchas veces que somos deudores. Hemos recibido de Dios un mensaje para ti y en este día lo queremos compartir y a la vez estamos orando para que ese mensaje te edifique y te conduzca por el camino de la voluntad del Padre. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquen conmigo en el libro de Jueces, capítulo 2. Libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer el versículo 7 en adelante. Leemos: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Tignat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de la palabra. Todos ustedes, amados, conocen la Biblia. Todos ustedes saben que después de la muerte de Moisés, Dios suscitó un nuevo líder a Israel, un hijo de Moisés, un siervo de Moisés, Josué, que sirvió 40 años a Moisés antes de llegar a ser caudillo en Israel. Ustedes saben también que a través de él Dios realizó la promesa de cruzar el Jordán con su pueblo y a la vez conquistar a Canaán, distribuir la heredad a las 12 tribus de Israel, haciendo milagros, portentos, peleando a favor de su pueblo. Todo eso lo narra el libro de Josué. El libro de los Jueces es una continuación del libro de Josué. De hecho, vemos que en el primer capítulo, inclusive, narra un incidente acerca de la manera como Judá y Simeón conquistaron su territorio, o cómo Simeón ayudó a Judá a conquistar a Jerusalén y lo que era lo que Dios había asignado para esa tribu de Judá. Recuerdan ustedes
el mensaje que Dios nos dio acerca de ese principado, Adonibesec, ¿recuerdan ustedes? Y la narración del primer capítulo todavía nos narra cosas del libro de los jueces. En otras palabras, Dios toma una narración que pertenece al libro de los jueces, como es la conquista de la tierra de Judá, o sea, la tierra de los cananeos que Dios había adjudicado, usando la misma palabra que usa Judá, cuando invita a su hermano Simeón a pelear, que le ayude a pelear para conquistar esa tierra. Capítulo 1 pertenece al libro de Josué en la narración. Creo que el propósito es hacer un puente en la narración, porque termina una generación, como dice en este capítulo 2. Capítulo 1 narra incidentes, datos que en realidad pertenecen al libro de Josué. Ya en el capítulo 2 comienza a hablar que se levanta una nueva generación. Es muy notable, aunque yo comencé a leer el versículo 7 en adelante. Noten ustedes lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Hay un cambio indiscutiblemente. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto, os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios promete ser fiel, anuncia a través del ángel fidelidad. Y dice el versículo 2: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz. ¿Y qué cosa? Y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Entonces ahí comienza a narrar que murió Josué y murió toda aquella generación que vio las obras de Jehová. Y aquí es muy notable que se levanta otra generación. Y dice dos cosas de esa generación: no conocieron a Jehová, ni tampoco las obras que Jehová había hecho con Israel, tanto en Egipto como en el desierto, como en la conquista de Canaán. Se levantó una nueva generación. Noten ustedes que todavía esa nueva generación preservaba el temor de Jehová. Dios a esta nueva generación le repitió el pacto: si ustedes obedecen cuidadosamente a mis mandamientos, y ustedes en la tierra que les he dado se comportan debidamente de acuerdo a mis leyes, a mis principios, yo cumpliré el pacto con vosotros. Pero dice ahí que ellos no lo hicieron, y Dios le sacó en cara la desobediencia. Y cuando Dios, dicen esos versos, le señaló su mal proceder y el castigo que le estaba dando, que era que no iba a destruir esos pueblos cananeos que todavía quedaban, sino que los iba a dejar ahí para probarlos, como dice ahí, como espinas, como azotes en vuestros costados, y los dioses para que sean tropezaderos para ustedes. Dice que ellos se sintieron reprendidos y lloraron aquel día en alta voz. Significa que todavía había temor de Jehová, estaba ahí el temor de Jehová. Ustedes han escuchado muchos mensajes acerca de este incidente, o sea, de este texto, que se levantó una nueva generación que no conocía al Señor. Una carga, una preocupación que yo he tenido siempre en mi corazón es que Dios me ha mostrado
a través de la Biblia, pero también a través de la historia de la iglesia, que cuando muere la persona, la lámpara que Dios ha usado, siempre la próxima generación que se levanta, que no ha vivido la experiencia, generalmente en la tercera, pasa una segunda, muy bien, y cuando viene la tercera generación, como Dios nos ha dicho, sucede que hay un olvido y las cosas comienzan a cambiar. Abraham, Isaac, Jacob. Termina Jacob, vienen los hijos de Israel, y ustedes saben que con excepción de José, eran bandidos. El Génesis narra cosas que no son dignas de hijos de Dios, de personas que tenían un Israel como padre, a un Isaac como abuelo y a un Abraham como bisabuelo. Es muy notable. Elías, Eliseo y después nadie. Giesi, y ustedes saben la historia de Giesi. Normales. David, Salomón, y ya Salomón se corrompió y vino Jeroboam. Se dañó todo. Es muy notable que en la tercera generación siempre se olvida, siempre pasa algo. Moisés, Josué, después la tercera, nada. Yo he juzgado a Josué en algunas ocasiones y he dicho que Josué estaba tan preocupado por cumplir su deber, la visión que Dios le dio, la asignación de servicio que Dios le dio, que era la distribución de la heredad a las 12 tribus, que se olvidó de levantar un caudillo a Israel. Así he dicho yo. Posiblemente estoy siendo injusto, no lo sé, es un decir nada más. Pero Dios me ha mostrado algo acerca de la nueva generación, algo muy importante que yo lo he visto y que Dios me lo ha revelado. Quiero compartirlo con ustedes porque hay mucha luz en esto para nosotros. ¿Cuántos creen que tenemos una responsabilidad con la nueva generación? Amén. Yo oro al Señor para que Dios nos despierte a todos acerca de la importancia de la nueva generación, tanto en el aspecto familiar, como en el caso de nuestros hijos, nuestros nietos, como en el caso de la generación espiritual que estamos levantando. Los judíos, tenemos que darle crédito a Israel en ese aspecto. Los judíos han sido preservados como nación porque ellos han preservado su generación. Los judíos, ustedes saben, son un pueblo muy peculiar. El judío es muy cuidadoso cómo gasta el dinero, pero hay algo un mérito que tienen los hijos de Israel todavía hoy, y es que un judío en general no le asigna la crianza de sus hijos a nadie. Es muy extraño ver a un judío en una escuela pública, muy raro. Hay, pero es por judíos o hebreos que se han olvidado que ya no le sirven al Dios de Israel. Pero los judíos llamados religiosos tienen escuelas, cuidan a sus hijos, no escatiman nada para sus hijos porque entienden la importancia de la nueva generación, la importancia que tiene lo que sigue. Israel, a pesar de que lo hemos juzgado a Israel porque se han aislado de las naciones, pero Israel ha mantenido su identidad histórica, porque Israel ha mantenido, sea como sea, a la nueva generación. Ha enseñado a la nueva generación. Inclusive la han protegido del cristianismo, porque para ellos el cristianismo es una amenaza para su fe. Claro que no es así, pero ellos se lo creen. Gloria a Dios que un día el Señor va a quitar las escamas de los ojos de Israel y no van a ver a Jesús como el enemigo de la casa de Israel, sino como dijo Simeón: este ha nacido para gloria de Israel y para salvación de las naciones. Dale un aplauso al Señor. Así que aprendamos de Israel. ¿Por qué Israel en general cuida a la nueva generación? Porque Israel sabe que el pacto de Dios
con Abraham. No fue tanto a favor de Abraham, sino a favor de la descendencia de Abraham. Abraham, podemos decir que disfrutó muy poco de la heredad. Muy poco, a pesar de que fue rico, a pesar de que fue un hombre muy insigne, un hombre muy respetado en el oriente, a pesar de que vio la descendencia en Isaac. Podemos decir que Abraham inclusive tuvo que comprar los sepulcros para sus muertos en la misma tierra prometida. Fue la descendencia de Abraham, especialmente en el aspecto espiritual, en este caso Jesús, lo que trajo la gloria a Israel. El pacto de gloria está en el Mesías, y a nosotros a todos nos ha favorecido. Pero Abraham relativamente no disfrutó sino la descendencia de Abraham, Isaac, y después la descendencia. Porque el pacto en realidad, en último análisis, es con la descendencia. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a tu descendencia. Por eso la Biblia habla tanto del linaje, habla tanto de que bendita es la descendencia del justo. Nosotros los cristianos tenemos la herencia del pacto en cuanto a lo natural. El pacto en el aspecto natural incluye salud, largura de días, completaré tus años, victoria contra los enemigos y ser cabeza y no cola. Básicamente son las 4 promesas hechas a Israel si cumplía el pacto. En Cristo Jesús, los gentiles no solamente tenemos la herencia en lo natural, sino que tenemos los beneficios espirituales del pacto en Cristo Jesús. Por Cristo haber obedecido la ley perfectamente, todo lo que la ley prometía a los fieles que cumplían la ley, nos corresponde a nosotros por la obediencia de Cristo. Porque Cristo fue fiel a la ley, cumplió la ley perfectamente. Cristo es heredero de todo lo que la ley promete. Por eso que la salud pertenece a nosotros. Aunque usted no esté sano, la salud es suya. Cristo no solamente clavó en el madero sus enfermedades, sino que Cristo, por obedecer perfectamente a la ley, Dios le dijo a Israel: si tú obedeces cuidadosamente los mandamientos de Dios, yo soy Jehová Rafa para ti, Jehová que sana tus dolencias. Ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te la voy a enviar a ti. Es una promesa para aquellos que eran fieles en el cumplimiento de la ley. Nosotros no hemos sido fieles, pero Jesús fue fiel. Y basado en la fidelidad de Cristo, nosotros somos herederos de esas promesas, pero también de los bienes espirituales, como dice Pablo, que los gentiles ahora somos coherederos, somos dueños de los bienes espirituales del pacto. Pero si ustedes se ponen a ver el pacto de Dios, siempre el pacto no solamente nos incluía a nosotros, sino a la generación. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, le dijo: entra tú y tu familia en el arca. Cuando Dios llamó a Lot, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sal tú y tu parentela. Y salió él con la parentela. Luego el mismo Lot, a pesar de lo que hizo, Dios le dijo: ven con tus hijos, ¿tienes algún familiar? Que venga contigo también. Porque Dios incluyó la familia y los que siguen después. En el Nuevo Testamento es muy notable: serás salvo tú y tu casa. Es una herencia. En el pacto de Dios está contemplada la familia, los hijos de los hijos, los nietos. A veces no tenemos ningún interés. A veces los nietos no conocen a los abuelos. No nos interesa. Vivimos en una generación que no conoce los valores espirituales. Pero no hacían así los antiguos. Los antiguos cuidaban a su generación. Los abuelos estaban ahí con sus nietos aquí, cuidando a sus nietos. Y más si los padres eran descuidados, para que los valores continuaran en la próxima generación. Los cristianos en general nos hemos olvidado de eso. Eso es lo primero. Ahora, hay muchas teorías. Cada uno habla de acuerdo a su experiencia. Hay personas que han tenido la bendición de Dios, de que no han tenido que hacer nada para que su descendencia sea cuidada. Nada.
Sus hijos son lindos. No han tenido que hacer mucho para que sus hijos permanezcan sirviéndole al Señor. Es una bendición del Padre. Una bendición del Padre. Hay otros que han hecho grandes esfuerzos, inclusive más de aquellos que tienen la dicha de que su generación ha sido cuidada. Yo conozco padres, y esa cosa que me llamó la atención siempre desde que yo crecí en la iglesia. Yo vi padres que eran muy responsables con la crianza de sus hijos. Sin embargo, hoy sus hijos no le están sirviendo al Señor. Entonces comencé a entender que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y que esto no es una fábrica de galletas, que todos son iguales. Y que aunque todos los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en el temor de Dios, no necesariamente el conocimiento de Dios va a cuidar a tus hijos. Es importante hacerlo. Dios lo manda a hacer, pero no necesariamente hay una seguridad de que eso va a preservar a tus hijos. ¿Me están entendiendo? No van a pensar que no importa cómo lo críe, Dios lo va a salvar. No, no estoy diciendo eso. Hay una responsabilidad muy grande de parte de los padres. Por ejemplo, yo agradezco a mis padres que aunque ellos no eran cristianos, pertenecían a la iglesia tradicional, pero lo que ellos conocían en cuanto a Dios, religiosamente aprendieron el temor a Dios y me enseñaron a mí a temer a Dios. Una forma no agradable, pero yo fui preservado. Mi cristianismo no ha sido de ataduras, de estar peleando con pensamientos, porque me libró del mal, me libró de la carne, no de toda la carne, pero por lo menos de la chuleta, de muchas cosas me libró mi papá y mi mamá. Porque la Biblia dice que el que siembra en la carne, ¿qué va a cegar? Corrupción. Y el que sigue en el espíritu, cegará vida eterna. Hay muchos que no tuvieron esa oportunidad, sembraron mucho en pornografía, en prostitución, en vicios. Y que ahora le están sirviendo al Señor y son fieles, pero sus pensamientos, las batallas y las luchas. O sea, mis padres no me salvaron, pero me preservaron, me cuidaron. Dios se me regaló a mí. El Padre hace mucho para ponerle freno a muchas cosas malas en nuestro trabajo. El Padre preserva, el Padre cuida, el Padre sustenta, el Padre ayuda, el Padre inculca principios. Mi mamá me enseñó el temor a Dios, mi padre disciplina y rectitud. Los padres tienen una labor que hacer: enseñar el temor a Dios, la obediencia a Dios, ponerle linderos a los hijos. Hijo, aquí, acá, acá, acá. Algo formativo, pero eso no lo va a salvar, pero lo preserva, lo cuida. Muy importante, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es nuestro deber hacerlo. Es un mandamiento hacerlo. La Biblia dice: instruye al niño en su carrera y aún después de viejo no se apartará de ella. ¿Saben ustedes que la palabra instruir en el hebreo tiene la connotación de, lo voy a decir en el lenguaje de hoy? Ustedes, cuando un niño le están creciendo los dientes, se cree que tienen una picazón en la encía y le damos una gomita para que ellos se defiendan ahí como pueden y contrarresten, neutralicen ese picor. Se cree, porque un niño nunca ha hablado para decir que le pica, pero se cree. Algunos dentistas dicen que no es verdad, pero se cree. Más o menos, para que tengan una idea, de ahí viene cuando dice instruye al niño, significa ponle en la boca el sabor de Dios. Y aunque cuando pasen los años ya no se va a acordar que eso que le pusiste en la bóveda palatina o el cielo de la boca, en el paladar, eso que le pusiste, quizás con los años se le va a olvidar, quizás, pero un día va a venir la sensación aquí. Aunque sea en la vejez, va a llegar la sensación: me recuerdo que mi mamá me hacía probar la instrucción del Señor. Y aún después de viejo, no se va a perder la sensación. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Hay una enseñanza correcta en cuanto a la preservación de la nueva generación.
La religión ha inventado muchas cosas. La imposición, la fe no se impone. La fe se enseña. Se aprende más con el ejemplo y el testimonio que con las muchas palabras, con las muchas prohibiciones. La religión todo es no, 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 no y no. Y prohíbe, y prohíbe, y prohíbe e impone. Pero el Señor toca y llama. El Señor invita, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gustad y ved que es bueno Jehová. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo veo a Dios que cuando llama, invita, ruega, llama, apela, convence el espíritu, pero no impone. La fe no se impone. Amén. El trabajo de un padre es semejante al trabajo de un agricultor. El agricultor tiene que preparar la tierra, ararla, prepararla y siembra la semilla. Siembra la semilla. Después que ara la tierra y la prepara y hace los surcos y siembra la semilla, llega un momento que el agricultor no tiene nada más que hacer. Nada más. Tiene obligatoriamente que esperar que caiga la lluvia. Y la lluvia no cae por su deseo ni por su esfuerzo, cae por la gracia de Dios. Si Dios no hace llover y no hay agua, la semilla no va a germinar. No es con espada ni con esfuerzo, sino con mi espíritu. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que da el crecimiento. Pero el padre debe sembrar. No debe decir, yo no voy a sembrar porque total, desde ahí en adelante no depende de mí. No, haga su trabajo y permítale a Dios que haga el suyo. Siembre la semilla. Crea que Dios va a hacer llover. Si Dios no quiere hacer llover, porque no está en su voluntad hacer llover, y no germina la semilla, ya usted está exonerado. Usted hizo su trabajo. Deje a Dios que haga el suyo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque aquí hay una revelación sencilla acerca de la nueva generación. Que todo el libro de los jueces habla de eso. Miren ustedes lo que dice aquí. Atención. Capítulo 2. Versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Esta generación había visto todas las obras de Jehová y por consiguiente, basados en el trato de Dios como un resultado del trato de Dios, de las obras de Dios, ellos pues se mantuvieron fieles. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron. Ahí dice ahí. Ahora dice en el versículo 10: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dos cosas no conocía la generación que siguió. ¿Qué no conocían? Diga, a Jehová, diga, a Jehová. Ni las obras que Jehová había hecho. Usted va a decir, la culpa fue de esa generación que no le enseñó a la otra. Yo estoy seguro, conociendo a los judíos, todavía hoy el judío enseña a sus hijos. La ley decía, estas palabras que yo te hablo estarán en tu corazón, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti. Yo estoy seguro que se lo enseñaron, hermanos. Seguro que se lo enseñaron. Ahora, ¿por qué no lo conocieron? Porque a Dios no se le conoce por información. A Dios se le conoce por revelación y relación. Si a Dios se le conociera por información, las iglesias estuvieran llenas, repletas de cristianos, y tuviéramos un tiempo de gloria en la iglesia, porque mire que se ha enseñado tanto.
Cuántos sermones, cuántos libros, cuántos videos, programas de radio, de televisión. Ay, mis hermanos, si fuera por haber oído, todos estuviéramos salvos. ¿No dijo Jesús que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra la semilla? ¿No cayó la semilla en 4 terrenos, que significa 4 diferentes clases de corazones? Porque dice que el terreno era el corazón del hombre. No germinó la semilla en los 4 terrenos, dice la Biblia. En los 4 germinó la semilla. La semilla no tiene dificultad para germinar. Hay poder germinador en la semilla porque hay vida en la semilla. Usted ve a veces que la cápsula de esporas son llevadas por el viento, las cápsulas de esporas, y caen en los alambrados eléctricos, y ahí surge una plantita. Y en los techos, y donde quiera cae un poquito a veces de arenita, y cae ahí la semillita o el polen, ahí crece. Hay poder germinador en la semilla. La palabra de Dios crece, germina. El problema es que en 3 terrenos germinó y no dio fruto. Y solamente en uno dio fruto. Los 3 anteriores recibieron la palabra con mucho gozo. Recibieron el efecto de la palabra. Hay gente que está en la iglesia por el efecto de la palabra. Tiene un problema matrimonial, la palabra le da consuelo. Está enfermo, la palabra le anima que va a ser sano. El deseo de huir de una situación, el deseo de ser consolado o resolver un problema, viene a la iglesia porque necesita oír algo espiritual para sostenerse, o la esperanza de que un día va a ser salvo y va a salir de los problemas en el reino de Cristo, en la parucía o en la venida. Y eso lo mantiene viniendo a la iglesia y cantando, porque antes me fumaba 10 cajas de cigarrillos y lo gastaba todo en cigarrillos. Ahora tengo más dinero porque no lo gasto en vicios, como dicen algunos. Porque esa es la predicación. La predicación de la religión es que Cristo te conviene. Y yo le tengo miedo a esa predicación, porque Cristo no debe ser aceptado porque conviene. Sí debe ser aceptado por lo que Él es. Amén. No porque conviene. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, hablando de los hijos de Elí, dice, y grande era el pecado de estos hombres, dice, porque no conocían a Jehová. Ahora, no me digan ustedes que 2 sacerdotes, hijos de Elí, no conocían la ley. Cuando dice que no conocían a Jehová, no está hablando que no tenían información acerca de Él. Conocer a Dios no es tener información acerca de Dios. Conocer a Dios, mis amados, es amarle y temerle. Es andar en sus caminos. Es tener una experiencia con Él. Así que no era porque no tenían información acerca de Dios. A estos le hacían el cultito por la mañana y en la tarde. A estos, cuando llegaba la Pascua, los sentaban y le decían: Adonai, el Dios de Israel, nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y por 40 años en el desierto hizo esto y esto y aquello. Y los niños lo escuchaban ahí. ¿Saben ustedes que yo aprendo? Una cosa es conocer a Dios y otra cosa son las obras de Jehová. Podemos enseñar el conocimiento de Dios a los hijos, pero nunca le podremos dar un encuentro con el Señor. Nunca le podremos dar una experiencia con Dios. Las obras dan experiencia con Dios. Amén. Lo que quiere decir aquí es lo siguiente: estos muchachos crecieron oyendo acerca de Dios, de todo lo que Dios había hecho, pero no tenían una experiencia ellos con Dios. Y eso usted no lo puede dar. Usted se puede cansar de enseñar a sus hijos y nunca le podrá dar una experiencia con Dios. Todo lo contrario. Los padres nos convertimos en el impedimento muchas veces para que Dios trate con nuestros hijos, porque somos tan proteccionistas. Una vez, cuando yo comencé mi ministerio aquí en Nueva York, yo comencé en el Bronx, seguí en el Bronx y todavía estoy en el Bronx. Y 25 años atrás, cuando comencé, 26, el Bronx no era lo que era hoy. Era difícil.
Y siendo pastor sufrí mucho porque las semanas venían, pastor, mi hijo, tanto que yo enseñaba a ese muchacho, y ahora sí se me fue. Mira, ahora está involucrado en drogas, cayó preso. Y hay que buscar una fianza de $10,000. ¿Dónde voy a encontrar $10,000? Ay, pastor, ¿qué hago? Después venía esa misma madre y dice: sucede que mi hermano que tiene un negocio me va a prestar los $10,000. ¿Qué usted cree, pastor? Digo yo, déjeme. Recuerdo, ese incidente pasó, pero eso era constantemente. Una vez le dije: espéreme, hermana, déjeme consultar a Jehová y le voy a contestar. Y me fui donde Dios y le dije: Señor, ¿qué le respondo a esta madre? Y le dije: Señor, ¿cómo si tú tuvieras un hijo en Nueva York, cómo tú lo criarías? Sí, de verdad, dame una respuesta. ¿Qué tú harías como padre en el Bronx? Y vino palabra de Jehová a mí y me dijo: ¿no has leído tú la parábola del hijo pródigo? Ese soy yo como padre. Y comenzó Dios a enseñarme. Y me dijo, comenzó a hacerme preguntas. Y me dijo Dios: ¿no era el hijo menor? Sí. ¿Cuándo en Israel se daba la herencia? Cuando moría el padre. ¿Por qué le dio? Entonces, ¿por qué le dio la herencia? Y yo comencé a analizar. Y Dios comenzó a decirme: el padre no refutó. El hijo se quería independizar porque se creía adultito, se creía ya muy madurito. ¿Y qué hizo el padre? Comenzó: no te vayas, hijo. ¿Qué quieres en la casa? Te voy a comprar un colchón nuevo, un carrito nuevo. No te vayas, hijo mío. No. Le dio la herencia. Y me dijo Dios, me dijo: ¿sabes por qué le dio la herencia? Porque ya el muchacho estaba refutando el consejo. Y en el Proverbios capítulo 1 dice que el que cierra sus oídos para no oír el consejo de Dios, Dios lo entrega a su propio consejo hasta que se hastíe. Y me dijo Dios: ustedes como padre les niegan la experiencia a los hijos conmigo. Yo quiero tratar con ellos, pero ustedes son tan proteccionistas que me lo quieren librar de la experiencia. Dice: yo no. ¿Te crees adultito? Vete. Y me pregunta Dios: ¿no sabía el padre dónde estaba el hijo? Digo: bueno, si el padre era Dios, lo sabía. No sabía que estaba en una provincia apartada, viviendo perdidamente. No sabía él que estaba malgastando la herencia del padre con prostitutas y rameras y vicios. No lo sabía el padre. Digo: sí, Señor, lo sabía. Y me dice: ¿por qué no salió a buscarlo? Dicen: porque en cualquier asignación hay teoría y hay práctica. La teoría se enseña en la casa, conocimiento, información acerca de Dios. Pero la práctica, vente al laboratorio conmigo que te lo voy a enseñar, hijo mío. Sí. En una clase de biología no solamente hay teoría, te llevan al laboratorio. Yo recuerdo, me enseñaban los microorganismos ahí y las bacterias, cómo se mueven. Me enseñaron, así que se enseña. Dice: yo soy el padre. Yo lo dejé que se fuera. Él era más sabio que yo. Él refutó mi consejo. Él se creía ya suficientemente maduro como para administrar la heredad. Que se vaya. Y me dice: ¿no sabía el padre que había caído una posilga? Claro que lo sabía. Fue a sacarlo. Ay, mi hijo, en una posilga. Ese muchacho que aquí estuvo en cuna de oro. Ay, como yo trabajé de día y de noche para que ese niño no le faltara nada. Y ahora comiendo comida de cerdos, algarroba. Mi hijo, ay, qué vergüenza. Ese fue el camino que él eligió. Y me dijo Dios: ahora cuando el muchacho volvió en sí, recapacitó y regresó, ¿cómo lo traté? Le dije:
Ahora viene donde mí, después que me deshonraste, después que gastaste mi dinero. Ese fue el camino que elegiste, que te lleve el diablo por ahí. No. No le sacó en cara nada. Lo abrazó, lo besó, lo lavó, lo limpió. Eso es padre. Eso es padre. Padre. Amén. El Señor no quiebra la caña cascada. Y el muchacho aprendió, viene llorando. ¿Cómo lo voy a golpear? Cuando usted va a emergencia, yo he ido a emergencia a los hospitales como pastor. Usted va, por ejemplo, a Manhattan, al Presbyterian Hospital, por ejemplo. Yo he estado allí en emergencia, hermanos. Y eso es que llega la ambulancia corriendo con unos cuantos baleados, apuñalados. Y yo nunca he visto a un doctor. Yo veo que toman a los heridos y enfermos y los llevan corriendo. Y usted ve que el suero y la ambulancia, esto, aquello, oxígeno. Y lo llevan a cirugía y comienzan a trabajar con él. Nunca he visto a un doctor diciendo, cabezón, por correr en esa motora a tanta milla por hora, cuide su vida, sería bueno dejarlo morir por cabezón. Nunca. El médico va, lo cuida, lo opera, lo salva, y después que está recuperando puede decir, muchacho, cuida tu vida. Después que está sano, espero que baje la velocidad después de lo que te pasó. ¿O no? Pero en la iglesia no. Él dice, golpe, hasta que uno dice, ya. Los hijos dicen, ya no me hable más, papi, ya me tienes aquí con tanta religión, ya. Hasta que lo hastiamos a los muchachos. Así que cuando el Señor me habló, fui donde la hermana. Y me dice, ¿qué le dijo Dios? Dios me dijo que lo deje en la cárcel y 0 fianza. Pastor, ¿qué dice, amiga? ¿No me dijo usted que usted lo aconsejó hasta lo último y siguió en ese camino? ¿Cómo su hijo va a aprender que ese camino no le conviene? Si cada vez que cae usted lo libra de la consecuencia, pues claro que va a seguir lo mismo. Pero cuando él vea que ese camino es de dolor, de lágrimas, de sufrimiento, de humillación, de vergüenza, pues puede volver en sí por el trato de Dios. ¿Saben ustedes cuál es el problema de nosotros como padres? Que como estamos tan ligados a los muchachos, muchas veces estamos llorando por los caminos que ellos toman. Pero no es tanto por amor a ellos, es por amor a nosotros para no sufrir. Porque cuando le pasa algo, mi niño, pues yo sufro más que él. Si va a caer en una cárcel, yo voy a una corte, qué vergüenza, yo que también lo crié. Y al final de cuentas no estamos tan interesados en nuestros hijos, sino en nosotros mismos. Le queremos evitar los tropiezos para nosotros no sufrir. Le queremos evitar la vergüenza para no sufrirla nosotros. No, por nuestros hijos. Dejemos el sentimentalismo, las emociones y vamos a lo práctico. Ay, que mi niña indefensa en esa universidad. Ay, y si van y me la violan, me la engañan. Yo sé que es difícil, pero si ya le enseñaste 17, 18 años de principios, ahora hay que ver si funcionan. ¿O tú crees que va a durar la vida entera cuidándolo? No, ya tú no vas a estar. Es más, ya tú no estás. Ellos se van para la universidad y tú piensas a veces que están en la escuela, están en el parque jugando y quién sabe dónde están. Por favor, tú no eres omnisciente. Solamente Dios es omnisciente. Tú no tienes, cuando tus hijos salen de tu casa, bendícelo, encomienda a Jehová su camino, espera en él y él lo hará con ellos. No hay alternativa. Por un tiempo Dios te lo
pones en la mano. Y durante ese tiempo tú tienes que cuidarlos. Los primeros 6 años de la vida de un niño son vitales para sembrar en ellos el temor de Jehová. Decía Lenin, el líder del comunismo soviético: dame un niño por 8 años y lo haré un bolchevique para siempre, o sea, un comunista para siempre. Es en esos años que hay que cuidar a los niños. Ahí hay que sembrar, como hizo la madre de Moisés. Sembrar, sembrar, sembrar. Pero la cosecha es de Dios. Si Jehová no hace llover sobre el terreno de ese corazón, jamás va a haber fruto para vida eterna. Vivimos en mucho estrés. Yo sé que no es fácil. Yo también soy padre. Pero por la palabra ya me doy cuenta. Hace tiempo que estoy mirando que es así. Eso es así. Fíjense ustedes aquí en el capítulo 2. Y desde ahí en adelante hasta el último capítulo, ustedes verán a Dios tratando con esa nueva generación. Inmediatamente ahí, Dios le dice a la nueva generación, ahí ustedes lo leyeron: yo soy Jehová, el Dios que saqué a vuestros padres de Egipto y estuve con ellos haciendo maravillas, así, así, así. Y también con ustedes es el pacto. Pero por cuanto ustedes no me han querido escuchar, yo los entrego en las manos de los enemigos. Y yo no voy a sacar los enemigos para que sean azotes a vuestro costado. Y ahí inmediatamente la narración, capítulo 3, entonces dice que Jehová los entregó en manos de tal rey y sirvieron al rey tal por 40 años. Y vio Jehová la aflicción de aquellos muchachos y de aquella nueva generación. Y entonces vino Dios a librarlos y los libró y le puso un juez, un líder por tantos años. Ese es repetir del libro de los jueces. Constantemente los entregaba en manos de un rey, y ese rey lo azotaba, ese rey los humillaba por muchos años y clamaban a Dios, y Jehová escuchaba el clamor y los libraba, y comenzó a tratar con ellos. En otras palabras, hay un tiempo que Dios te dice: tú terminaste tu labor como padre, ahora me toca a mí. Le diste a la teoría el conocimiento verbal, hablado, ahora me toca a mí darle la práctica en la escuela conmigo. Ten confianza en mí, que yo haré el trabajo con ellos. Hermanos, ¿por qué Dios no arrojó a los enemigos? Dice Jehová: para probar a la nueva generación. Aquí yo hago mis problemas con ellos. Yo formo mis líos con ellos. Lo hago que se angustien y vean que me necesitan, que sin mí no pueden hacer nada, y se dan cuenta que la única salvación es el Dios de los padres. O no pasa todos los días pródigos que llegan y dicen: mi mamá me crió en el temor de Dios, me aparté por la prostitución, las drogas, sí. Y cuando ya yo no podía más, me acordé de la palabra de mi mamá y mi papá cuando me dijeron. Y aquí estoy porque me doy cuenta que no hay camino, sino que me enseñó mi madre. Dios tiene azotes para nuestros hijos debajo del costado. Pero no por lo que hace la religión. Dios te va a castigar. No, que esa es la misericordia de Dios. Eso es Dios haciéndose imprescindible en la vida de nuestros hijos. Dios mostrando a nuestros hijos que sin Él nada pueden hacer. El que es de Dios. El que es de Dios. Yo entendí eso ya estando allá donde estaba. Mis hermanos, hay que creer en la promesa del pacto. El justo vivirá por la fe. Cuídate de los ejemplos, porque eso es lo que va a quedar en un hijo. El ejemplo tuyo. Eso es. ¿Saben ustedes, para terminar? Yo voy a decir un secreto de mi padre. Mi padre me dijo a mí un día, y yo se lo creo porque no lo vi. Mi padre me dijo a mí un día, me dijo: hijo, me dijo lo siguiente: antes de usted nacer, yo era un sinvergüenza. Me dijo que hasta con las comadres del barrio vivía.
esposa de sus amigos. Era un sinvergüenza, me dijo. Un bebedor, me dijo. Hasta el día que usted nació. Cuando usted nació, yo comencé a tomar medidas en mi vida. Y me dijo, ¿sabe por qué? Para que si un día usted sale un sinvergüenza, nunca diga que yo lo aprendí, usted lo aprendió de mí. Yo estoy seguro que no fue perfecto, pero fue suficiente. Aquello me marcó. Me dijo, para si usted sale malo, no diga que lo aprendió de mí. Lo aprendió de otros, pero no de mí. Eso es lo único que usted puede dar. Una buena enseñanza basada en un buen testimonio. Lo demás es de Dios. Así que comencemos a trabajar con nuestra conducta, porque a nuestros hijos se les graba más lo que hacemos que lo que decimos. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús levanto mi mano, bendigo a mis hermanos en esta hora. Te doy gracias por esta palabra. Llévanos bien a nuestros hogares, bendecidos, cuidando esta palabra. Oramos por la nueva generación para que tú le des una nueva experiencia contigo. Dios mío, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza también sirva a los hermanos que nos están viendo por televisión, para que ellos guarden sus hijos y sus casas después de ellos, como hizo Abraham. Mi hermano, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga. En este tiempo en que la gracia se ha derramado, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. Él nació, creció, fue bautizado por el Espíritu. Por su Espíritu fue guiado y también resucitó. Nosotros, al igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu. ¿Te has preguntado por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla. Dios es Espíritu. Y en el libro Manual de la Vida en el Espíritu encontrarás estos y otros pensamientos, un compendio de estudio que en sus 600 páginas te ofrece ricas revelaciones y un profundo contenido devocional que enriquecerá tu vida espiritual. Manual de la Vida en el Espíritu, escrito por el pastor Juan Radamés Fernández y ganador del primer lugar en Expolí 2003 como el libro de estudios bíblicos más vendido del año en Latinoamérica. Manual de la Vida en el Espíritu, un libro que usted debe leer. Adquiéralo hoy en su librería cristiana más cercana.